and gentlemen, let me introduce to you that future. That future. Hola, buenas, soy Javier. No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Hay pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. Ella es Ixchel. Hace 26 años un accidente automovilístico le cambió la vida para siempre a ella y a su familia. Ese día perdió a sus padres y también la movilidad en sus piernas. Tenía apenas 8 años y desde entonces tuvo que usar una silla de ruedas para salir adelante. Tuve traumatismo craneal y tuve lesión en la médula, por eso ya no pude caminar. Y digo, fue medio feo porque pues ya me daban por desahuciada. Sin embargo, a pesar de su discapacidad motriz, nada la detuvo para que se pudiera preparar y sobresalir. Tiene una licenciatura, una maestría y habla 2 idiomas. Muchas veces su condición física fue limitada para obtener un espacio laboral. Sin embargo, desde hace 6 años es servidora pública en el gobierno del Estado de México. Pues me la vi difícil con algunos compañeros, pero pues yo siempre con la idea de que yo iba a poder más que ellos, pues me quedé con la plaza porque me tenía que quedar. Y Ixchel, como miles de personas con discapacidad motriz, todos los días tiene que enfrentarse a dificultades de movilidad. La falta de rampas en banquetas le complica la circulación por la calle. No puede usar la mayoría de los baños públicos porque no están adaptados. Restaurantes, teatros y tiendas comerciales no destinan espacios para personas en su condición. Cuando llegas a un estacionamiento y le dices al señor que está estacionado en lugar de discapacidad, le dices, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y te dice de groserías, mejor ahí ves la falta de educación que en unos niños de la primaria. Si Ixchel y el resto de las personas con discapacidad no se limitan, desearían que la sociedad no lo hiciera, pero desgraciadamente son discriminados y los hacen a un lado. Podrán tener limitaciones físicas, pero cuando algo se proponen, lo logran. Con imágenes de Vicente Maya, Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa. Ladies and gentlemen, let me introduce to you that future. That future. Nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos en nuestra videoconferencia Discriminación Laboral por Discapacidad. Mi nombre es Daniel Torres y seré el moderador en esta sesión. A todos los presentes, durante la sesión los micrófonos estarán apagados, por lo que los invitamos a participar con nosotros escribiendo sus preguntas y comentarios en el chat. Estas serán leídas y contestadas en un espacio destinado al final de la presentación. Aviso de privacidad.
El aviso de privacidad es para informarles que los datos que recabamos de ustedes, como nombre completo, correo electrónico, teléfono, datos para efectos fiscales y bancarios, imágenes, video, grabaciones de imagen y voz, identificaciones y lo demás que se pudieran requerir para los fines de la presentación de servicios profesionales o impartición de cursos, talleres educativos, de terapia y demás actividades detalladas en el aviso de privacidad de nuestra página web. Son para otorgar información de ayuda y lo relacionado con los fines de la presentación de servicios profesionales. Me gustaría presentarles a nuestro equipo de ponentes de hoy. Lucía Evelyn Consuelo Sarmiento, licenciada en Derecho por parte de la UNAM, profesional con más de 17 años de experiencia en temas de asesoría de índole laboral desde contratos, convenios, outsourcing, renuncias, litigios ante juntas federales de conciliación y arbitraje, socia y fundadora del despacho Consuelo, Mayen y Abogados, por más de 8 años con sede en la Ciudad de México, quienes dan asesoría especializadas en propiedad industrial, derechos de autor, contratos, franquicias, programas de protección legal, temas de privacidad, entre otros. También contamos con la presencia de Antonio Franco Urdaneta, abogado en leyes con 2 maestrías en leyes. La primera en la Universidad de Zulia en Venezuela, país del que es originario, y la segunda en la Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. Cuenta con diversas certificaciones en materia de ley práctica, Instituto de Trabajo, entre otras. Posee amplios conocimientos como consejero e investigador legal en temas de litigio comercial, entrenamiento, despidos injustificados, aplicación de derechos humanos en Ontario. Es miembro de la Sociedad de Leyes Ontario, Asociación de Abogados Hispano-Canadienses, Asociación de Abogados Canadienses, Sociedad de Abogados de Ontario, Red de Inmigrantes Profesionales, la Asociación de Redes y la Sociedad de Derechos de Zulia, Venezuela, además de conferencista y colaborar con la sociedad a través de voluntariado sin fines de lucro. Asimismo, les presento a Sandra Cienfuegos, psicóloga con orientación clínica y organizacional con maestría en Administración del Desarrollo del Talento Humano. Cuenta con certificaciones en psicoterapia cognitivo-conductual, programación neurolingüística, coach ontológica, administración del talento y capital humano, entre otros, además de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos, puestos gerenciales e impartición de cursos y talleres. Por el momento, cedo la palabra a la licenciada Evelyn para dar inicio al tema. Hola, muy buenos días. Pues primeramente gracias a todos. Vemos que nos están escribiendo desde Tepic, Yucatán, Ciudad de México y varios lados. Estamos muy agradecidos también con quienes vamos a colaborar en esta plática. Y bueno, pues nos vamos directo al grano para que nos dé tiempo a todos. Quisimos tocar un tema de inicio que es un caso práctico totalmente. Es una situación que se dio en México. Estos temas nos van a ayudar a sensibilizarnos como sociedad y a saber qué hacer ante un caso de discriminación o a quién acudir. Les quiero contar rápidamente el caso que decidimos compartir con ustedes y se trata de una joven estudiante de una escuela de Derecho que está a punto de ingresar a las fuentes laborales y ubica en internet la publicación de una convocatoria en una bolsa de trabajo donde establece ciertos requisitos entre edades, situaciones para viajar o no, para poder ser aceptada o siquiera aplicar a la solicitud de empleo. Resulta que esta chica tiene y cuenta con una discapacidad mental que sin embargo no le ha impedido concluir o llevar adelante sus estudios, y cuando busca la convocatoria para ingresar a la misma y aplicar, pues se da cuenta o percibe que dentro de la convocatoria se encuentra subrayado que en caso de esa situación, la vacante no contempla la contratación de personas con discapacidad, lo que de manera automática la limita en sus derechos fundamentales y en su posibilidad siquiera de competir con las demás personas, a pesar de que su discapacidad ya había sido de alguna forma pues evaluada y asistida de tal manera que le permite la integración a la sociedad. Entonces, este caso y lo importante de este tema es que los accesos a la justicia en México principalmente, pues se encuentran un poco limitados. Ella asiste directamente a la Comisión contra la Discriminación y el resultado fue generar un convenio entre ella y la empresa o la empresa contratante y la de bolsa de trabajo
para única y exclusivamente emitir recomendaciones a la empresa y que les pidieran que se capacitaran en los centros laborales a todas las personas encargadas de recursos humanos, pero no hubo una sanción más allá de eso y tampoco hubo la oportunidad de que ella ingresara a demostrar sus conocimientos. Por esta situación es que ella asiste a los tribunales de la Ciudad de México, que son tribunales civiles, y nuevamente concluye el procedimiento, concluye el proceso y el resultado es que no se sanciona de ninguna forma a la empresa. Ella lo que solicita en este juicio es la reparación de daños, por justo la reparación económica por los daños causados. Situación que no se pudo dar, ella inconforme con esta resolución asiste a la siguiente instancia jurídica, lo que nosotros le denominamos las salas judiciales, las salas del Tribunal Superior de Justicia, para pedir que esta sentencia sea revertida. Nuevamente la sala vuelve a determinar que la resolución del juez es válida, que no se ven dañados sus derechos, que no se puede resarcir económicamente, pero no solo eso, sino que además a la quejosa, a la chica que se está quejando por la violación de sus derechos, se le condena al pago de gastos y costas. O sea, no solamente se ve dañada por sus derechos, sino que ahora tiene que pagar los gastos generados al juicio. Continúa de manera inconforme porque todavía tiene recursos y asiste de manera directa a solicitar un amparo. ¿Para qué? Pues para que sea escuchada y revisada estas resoluciones y así revertir la misma. Sin embargo, y de nueva cuenta, vuelven a confirmar la sentencia y nuevamente vuelven a decir que ya no tiene la razón, que no se encontraron los temas de discriminación y que aun cuando se encontraron o sí existía esa vacante con esas características, se había hecho un convenio en el cual pues se exhortaba a la empresa a que diera cursos de capacitación y inducción y temas de sensibilización y que con eso bastaba, que ya no había más que hacer. Es hasta el recurso de amparo en revisión, es decir, la última de las instancias que ya tenemos en materia judicial, que se resuelve favorablemente a favor de ella. Y por fin se determina que efectivamente fueron dañados sus derechos humanos, pero no tomando en consideración las leyes nacionales, y aquí viene lo más importante de nuestro tema, tomando en consideración los convenios internacionales y los convenios sobre todo de los que México forma parte. Entonces ya no dejamos pasar por alto incluso las leyes locales, las leyes federales, incluso la misma Constitución y en temas de jerarquía tomaron en consideración para resolver a favor de ella toda la serie de convenios internacionales de los que México forma parte. Y por esa razón es que decidimos primero compartir este ejercicio y dos, concientizarnos también de lo difícil que es para nuestra sociedad, porque es una realidad, acceder a una justicia. Porque algunas personas que han sufrido discriminación previo, como es el caso que explicamos, previo a llegar al desempeño de las labores en una empresa, hay algunas otras que ya estando dentro de la empresa han sufrido discriminación. Y hablamos de discriminación en diversas formas, porque no solamente es la física, que es la que casi es más conocida por todos y la que más observamos, sino también la discriminación mental y otro tipo de discriminaciones que nuestras leyes ya establecen en las mismas. Quisiera mencionarles, bueno, cierro este ejercicio o este ejemplo, que también más adelante nos va a comentar nuestro colega y abogado Antonio, para ver de qué manera lo vemos y qué tan difícil es llegar a la justicia en este sentido en México. Y por otro lado, cuáles son las instancias, en este caso en Canadá, Ontario específicamente, que utilizan para llegar a acceder a la justicia. Si hay un procedimiento de investigación o si aplica de la misma forma como en México, que a veces para poder obtenerlo favorablemente, pues hay que agotar
absolutamente todas las instancias, lo cual resulta muy costoso para el demandante, para el quejoso, y eso da lugar a que pocas veces iniciemos quejas. Entonces, les quiero compartir de manera muy rápida nuestro marco jurídico para que lo conozcamos, porque el hecho de conocerlo y aún no siendo expertos, pues sería importante saber a qué instancias podemos acudir, con quiénes podemos acudir y cuáles son las leyes en general que nos pueden proteger. Quizá porque nosotros no nos veamos directamente dañados en este tema, pero sí tenemos familia o tenemos amigos o tenemos conocidos que pueden acceder a diversas disposiciones legales con las cuales se pueden apoyar y aquí lo que me pareció más importante observar es que desde un inicio podemos invocar incluso los tratados o los convenios internacionales para apoyarnos de alguna forma en el caso de nosotros como abogados y dar mayor fortaleza a los argumentos que vamos a plantear. Y bueno, les comparto que en nuestro marco legal tenemos primero que nada a nivel federal nuestra Constitución Política, que todo mundo la conoce, y en nuestro artículo primero constitucional es el que nos da la igualdad de derechos y oportunidades ante la ley, sin importar sexo, edad, religión y si contamos o no con ninguna discapacidad. Esto existe una ley regulatoria de este artículo que es justamente la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y esta es la que se ve regulada o regula justamente el artículo primero constitucional y a través de esta ley es que se crea el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. De manera inicial da más muchas personas o muchas empresas se pueden acercar a CONAPRED y normalmente lo que reciben es orientación y cursos de sensibilización o diplomados o capacitación para el personal. Sin embargo, consideramos que esto no es suficiente y lo que sí creemos es que es importante quejarse. Aunque creamos que no vamos a ser tan escuchados o que nuestra voz no va a ser tan escuchada o que incluso nuestro cliente no se encuentre tan dispuesto a iniciarlo, hay que fomentarlo porque el hecho de que lo vayamos fomentando y fomentemos las quejas significa que vamos a ir generando como sociedad pues una concientización mayor y una sensibilización mayor. También quiero compartirles sobre todo que tenemos una norma que es la norma oficial mexicana 025, de todas maneras se las vamos a estar compartiendo si así lo desean en el chat. ¿Y qué es lo importante de esta norma? Nosotros como abogados de empresas me parece importante conocerla porque contiene los requisitos para una certificación que se les puede otorgar a las empresas cuando ellas deciden revisarse y autoanalizarse para saber qué estamos haciendo dentro de nuestra organización para ayudar a incluir a las personas con discapacidad o si las estamos incluyendo de alguna forma o incluso sin saber si estamos generando algún tipo de discriminación o fomentando algún tipo de discriminación. Entonces, la norma nos provee, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las convocatorias en las cuales podemos participar como dueños de empresas para aquellos que tienen algún negocio, alguna empresa, y obtener esta certificación, lo cual por supuesto que nos va a dar más concientización, no solamente a nosotros como empresa quizá, sino a todos los colaboradores que forman parte de la misma y a la gente que visita nuestra empresa o nuestra institución. También de igual forma, si en algún momento requieren los requisitos, porque esta es una plática muy corta, nos pueden preguntar y se los enviamos con muchísimo gusto o les damos la orientación. Muy importante también, la Ley Federal del Trabajo nos establece también los artículos en los cuales se encuentra bajo todas las circunstancias prohibida la discriminación. Y existe ahí en la ley, solo que pocas veces lo ubicamos o pocas veces lo sabemos. Pero también es importante que sepan que para aquellos que han sufrido discriminación dentro de su desarrollo profesional o dentro de su empleo, sí existen medidas precautorias que se pueden tomar en un juicio laboral para evitar, por ejemplo,
que nos quiten o que nos reprendan, quitándonos la seguridad social. Para aquellos que, porque hay mucha gente que les preocupa, si me voy del trabajo me voy a quedar sin seguridad social y yo necesito tener esa prestación. Entonces hay medidas precautorias, medidas cautelares que se pueden solicitar a los tribunales o en este caso a las juntas locales, para evitar que esto suceda y que de alguna forma podamos mantener estos derechos a la par. Y por último, también les comento que tenemos el Código Penal, que también tiene una disposición en el artículo 149 ter, que nos habla que hay delitos. 49 ter es un delito en el Código Penal Federal, delimitado delitos contra la discriminación contra las personas. Es importante también conocer que puede ser causal, aunque muy pocas veces se recurre, existe en nuestra legislación. Y por último, nada más quisiera comentarles algunos de los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte. Quizá no son todos, pero sí quizá los más importantes. Y me parece importante conocerlos o por lo menos escuchar y saber que existen, porque justamente en estos fue en los que se basó la resolución que al final le dieron la razón a la quejosa que les comentaba del ejercicio inicial. Solo basándose en estos convenios que México está obligado a seguir, es que se pudo resolver a favor de ella. Y tenemos entre los más importantes la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es el que le da la supremacía, supremacía legal incluso sobre las leyes federales. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, todos aquellos gestiones de discapacidad que se encuentran dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si por algún momento pensamos que no tenemos las herramientas, nos podemos dar cuenta que sí existen, solo que hay que conocerlas. Y si en algún momento no sabemos a quién acudir, pues vale la pena acercarse a quienes en algún momento podamos apoyarles, por lo menos para guiar e informarles con quién pueden presentar una queja si se sienten discriminados y si están en el supuesto, qué es lo que pueden hacer. Y bueno, esta es la conclusión de mi intervención. Y bueno, pues le cedo la palabra a Sandy Cienfuegos para continuar con nuestra actividad. Hola, muchas gracias. Bien, nos gustaría, para seguir con el tema, hacerles una pequeña o una breve encuesta, la cual va a aparecer en su pantalla y ustedes podrán acceder a través de ella y que nos ayuden a hacer una votación sobre cuál es la respuesta que ustedes elegirían. Hay un caso que les estamos presentando. Dice, un colaborador se acerca con su supervisor y le dice: me siento triste, tengo graves problemas en casa, mi vida ya no tiene sentido. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Baja productividad, cambios de humor, faltas, etc. ¿Qué harías o dirías al colaborador? Tienen o se les presentan varias respuestas. Les pedimos por favor que elijan la que ustedes consideren la más interesante o la que ustedes llevarían a cabo. Y en unos breves segundos les estaremos compartiendo las respuestas de todos los participantes. No se preocupen, no sale su nombre, no vamos a saber quién respondió qué. Lo que esperamos de ustedes es que puedan interactuar con nosotros y nos ayuden para que podamos evaluar y con esto podamos continuar nuestra charla del día de hoy con el licenciado Antonio Urdaneta. Bien. Tenemos ya varias respuestas, somos 31 personas en este momento, van 21 respuestas, vamos a esperar unos segundos más a que conteste la mayoría y en breve aquí mismo les hacemos ver los resultados de esta encuesta. Muy bien, vamos a ver en 24, nos faltan 7. Ok, perfecto, vamos muy bien.
Unos segundos más. Recuerden, esta encuesta es para que podamos interactuar y para que juntos podamos saber cuáles son las respuestas de todos los que estamos aquí participando en esta charla. ¿Qué es lo que creemos o qué haríamos si se acerca con nosotros una persona y nos comenta que le está sucediendo esto? Bien, vamos a cerrar la encuesta. Les compartimos los resultados. A estos resultados ustedes pueden ver, la mayoría contesta, le diría que busque ayuda profesional. El 35% dice haría un reajuste de sus tareas, es decir, le asignaría otras actividades. Y el 8% contestó que vaya a casa y que regrese cuando se sienta mejor. Esto nos habla de empatía y de que realmente estamos pensando tanto en el bienestar de la otra persona como en el mío, si yo soy parte de una empresa y represento a la empresa, ¿cuál es la imagen que quiero dar a mi colaborador de empatía y de comunicación? Muchas gracias por compartir con nosotros sus respuestas. Continuamos con el licenciado Antonio Urdaneta. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Evelyn. Gracias por tenerme acá y todos los participantes por estar con nosotros un sábado antes de la hora de almuerzo. Me dio curiosidad que nadie dijo échale ganitas. Me parece bien. Evelyn, tengo 2 comentarios para ti, pero los voy a guardar para el final, pero sí podríamos ir pensando cuál fue el remedio monetario que recibió esta participante y lo podemos dejar para las preguntas y respuestas al final. Escuchándote, quiero proponerle a los participantes, primero que mi experiencia en Ontario, Canadá, no mi experiencia, pero Ontario, Canadá es diferente a México y esa diferencia no es ni buena ni mala, simplemente es diferente. Hay 2 sistemas burocráticos diferentes y con historias diferentes. Lo que sí me gusta de mi experiencia acá son las herramientas que tengo como abogado para poder defender a una persona que se sienta discriminada en el trabajo, bien sea mentalmente, por discapacidades físicas o mentales, o cualquier otra razón o característica humana que está en la ley. Comenzando con eso, esas herramientas y esas, voy a llamarlas avenidas, debo hacer la distinción entre el gobierno federal y el gobierno provincial en Canadá. Canadá y Ontario. Ellos tienen poderes separados, no tienen poderes, es decir, el gobierno federal no está por encima del gobierno provincial, simplemente tienen tareas asignadas que son distintas para cada uno. Por ejemplo, en materia del trabajo, el gobierno federal tiene la autoridad para pasar leyes que controlen las relaciones de trabajo en lo que ellos llaman national or federal undertaking. Empresas que se dedican a cosas importantes a nivel nacional. Una de las principales es comunicaciones, los aeropuertos nacionales, los transportes de carga, logística a nivel nacional e internacional. Esas industrias están reguladas, controladas a nivel federal. Por lo tanto, las leyes que le van a aplicar a esas empresas son las que haya pasado el gobierno federal. Por el contrario, el gobierno provincial tiene autoridad para pasar leyes con respecto a ventas por menudez, salud, educación, bienes raíces, propiedad y otras industrias que son de interés de la provincia y propiedad de la provincia, y las leyes que se dedican a controlar las relaciones de trabajo en estas undertakings o en estas empresas son las de nivel provincial. Diciendo esto, hay 2 leyes que aplicarían en Ontario con relación a derechos humanos. Una, si la interacción es con una compañía federal, es la Ley de Derechos Humanos de Canadá. Y si la empresa es de carácter provincial, es el Código de Derechos Humanos de Ontario. Con eso se crean 2 sistemas, avenidas, programas diferentes, porque al nivel federal no es un sistema de acceso directo. Lo que me refiero es que existe una comisión en vez de existir un decisor
que va a escuchar a las partes, existe una comisión que va primero a verificar, a hacer una investigación, a ver si la queja tiene méritos para tomar una decisión más adelante o para negociar con la empresa a que se elimine la discriminación. Si existen esos méritos, entonces la comisión tiene el poder tanto de ordenarle a la empresa algún tipo de restitución financiera o de trabajo o cualquier otra. En verdad tiene mucho poder. El sistema de Ontario, que me parece un poco más accesible, es de, evidentemente, acceso directo. Lo que quiere decir es que la persona, por ejemplo, en el caso de Evelyn, el ejemplo que dio Evelyn, la estudiante tiene el derecho, que está aplicando por un trabajo y que ve ese trabajo publicado como una opción con discriminación, diciendo que no, las personas con discapacidad no apliquen, esa estudiante puede ir directamente al Tribunal de Derechos Humanos de Ontario y consignar la llamamos aplicación. Básicamente una demanda, pero es un órgano administrativo que tiene el poder de decidir tanto cosas no monetarias como cosas monetarias. Entonces son dos sistemas diferentes. Me parece el más accesible el de Ontario. Sin embargo, hay sistemas específicos dedicados a resarcir, compensar a aquellas personas que se sientan discriminadas. Y básicamente lo que buscan estas dos leyes se llama Injury to Self-Respect, Dignity and Feeling. La lesión causada a el respeto propio, a la dignidad y a los sentimientos de la persona. Tanto el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario como la Comisión de Derechos Humanos de Canadá tienen el poder de determinar, con base al shock que tenga el asunto, el problema, tienen la autoridad para ordenar pagos en dinero que estime el decisor por razones de discriminación. En el caso de una aplicación de trabajo que sea discriminatoria en el contenido de la publicación, evidentemente no hay una relación por mucho tiempo, por lo tanto la compensación monetaria va a ser relativamente mucho más baja en comparación con una persona que haya estado trabajando por 10 años, tuvo una discapacidad, y esto lo digo como ejemplo, tuvo una discapacidad sobrevenida en la relación de trabajo y lo despiden o la despiden por esa discapacidad nueva sobrevenida en el trabajo. Evidentemente, esa persona con más antigüedad, con una relación más estable con la compañía, va a tener una compensación mucho mayor. Pero el punto es que tienen el poder y la autoridad para hacerlo. Y otros que tienen el poder y la autoridad para hacer, para dar esta compensación son las cortes naturales de civil, de criminal, etc. Esas cortes también tienen el poder de otorgar remedios financieros por eso. Y cuando digo eso es que es básicamente un análisis técnico. No es, a mí me parece que hubo discriminación por cómo se sintió la persona. Evidentemente, cómo se sintió la persona es importante, muy importante para el asunto monetario, pero es un análisis técnico. Y lo que buscan el análisis técnico es básicamente que existe una razón de las que están enumeradas en el Código de Derechos Humanos, por ejemplo, discapacidad, bien sea mental o física, que existe una decisión por parte de alguien, una organización, una empresa, un gerente, un ejecutivo de la empresa, y que esa decisión le cause un impacto a la persona que tiene esa razón del Código de Derechos Humanos, la discapacidad. Para ponerlo de otra forma, a una persona no le dieron el trabajo, fue a la entrevista, fue con sillas de rueda como Ixchel, y no le dieron el trabajo porque tenía una discapacidad. Y pueden ser muy sutiles cuando niegan el trabajo, o pueden ser muy directos. Entonces, si Ixchel era la persona más calificada en cuanto a habilidades para ese trabajo y no recibe el trabajo, Ixchel va a tener un argumento fuerte en contra de esa empresa que fue discriminada por discapacidad, en este caso física, y obtener remedios. Pero básicamente es, Ixchel tiene una discapacidad, tiene habilidades para hacer el trabajo. El segundo punto, va a la entrevista, le hacen la entrevista, la empresa decide no contratarla. No hay otra razón evidente, pero la discapacidad física, Ixchel no tiene el trabajo. Entonces hay una razón del Código de Derechos Humanos, una o varias.
hay una decisión que crea un impacto negativo en la persona y evidentemente hay una conexión entre las dos cosas, o se puede ver superficialmente que hay una conexión entre los dos elementos. Entonces es un análisis técnico, no es que vamos a tratar de persuadir a un juez o a un decisor a ver si lo convencemos de que hubo discriminación. Básicamente, si están esos elementos, el juez o el decisor, en el caso del Tribunal de Derechos Humanos de Ontario o la Comisión, tienen que decidir a favor de la discriminación. Creo que eso cubre lo que Evelyn estaba mencionando. Voy a añadir como un punto adicional, cuando hablamos de Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto es una anécdota propia, cuando me mudé a Canadá en mi vida anterior, comencé a hacer voluntariados para una oficina que era una clínica legal para darle servicios a personas que se sentían discriminadas con respecto a derechos humanos. Y yo apliqué para hacer trabajo voluntario en esa clínica. Y en la entrevista, la primera cosa que me dijo la persona que me estaba entrevistando es: no creas que los derechos humanos que hacemos en esta clínica son Declaración Universal de Derechos Humanos. Y evidentemente después descubrí que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que evidentemente es la base de estas leyes, hasta la aplicación de derechos humanos en el trabajo, hay mucho trayecto. Entonces, comienza con la Declaración Universal de Derechos Humanos, después viene la Constitución canadiense, que habla sobre igualdad, y después vienen las leyes de cada provincia, las leyes de cada territorio y las leyes federales, hablando específicamente sobre derechos humanos. Y es donde se ve este análisis técnico que se puede materializar. Entonces, si esa burocracia no existe, recuperar la dignidad o tratar de recuperar la dignidad de una persona que la perdió por una discriminación va a ser muy difícil. E incluso si tienen remedios financieros, esos remedios financieros no van a ser suficientes. Y con eso, bueno, le hago el pase a Sandra Cienfuegos. Y espero sus preguntas. Ok, muchas gracias, Antonio. Bien, continuamos entonces ahora con nuestro tema. Y respecto a este tema, me gustaría que hagamos la reflexión ahora desde el punto de vista psicológico, que es mi área de experiencia, sobre el tema de la discriminación. En este caso en particular, cuando hablamos de discriminación, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo a una conducta de tipo prejuicio, donde negamos o limitamos la igualdad, ya sea de una persona o de un grupo social o de una institución. Entonces, como lo pueden ver ustedes en su pantalla con las frases que les pusimos ahí, la discriminación nos deja en una situación de suma vulnerabilidad, pudiendo ocasionar graves daños en nuestro autoconcepto. ¿A qué me refiero en este tema? La discriminación parte del supuesto de que algo es mejor que otra cosa. De hecho, este tipo de idea o creencia es lo que nos ha llevado a que se den a través de los siglos las guerras, los crímenes y todo este tipo de actividades que nos llevan a buscar tener o mantener el control de algo. Entonces, cuando hablamos del autoconcepto, que estamos hablando de la autoestima y el autoconocimiento, pues hay unas consecuencias muy importantes al momento de que una persona viva discriminación. En este caso, y porque nos enfocamos en el tema de manera muy puntual a la discapacidad laboral, la discriminación trae como consecuencias sentimientos de culpa y de vergüenza, similares a la conducta que vimos en el video inicial de Ixchel, donde cuando a ella le están preguntando qué fue lo que le pasó y cómo se ha sentido y cómo ha buscado la manera de lograr ese trabajo que siempre ha querido por sus habilidades y competencias, su tono de voz su volumen es muy bajo, su postura es muy introvertida, habla muy despacio, habla muy lento, y esto nos habla de estos sentimientos de hasta cierto punto vergüenza por lo que está sucediendo o por lo que vivió. Otro tipo de consecuencias son que desembocan en ansiedad, es decir, estos episodios de discriminación lo que generan es estrés,
Y al momento de nosotros sentirnos estresados, pues vamos incrementando tal vez sentimientos como la tristeza y a un mayor grado nos pueden llevar a una ansiedad o a una depresión. Y las consecuencias entonces pueden ser graves en temas emocionales y en temas también físicos. Otro es el tema de la autoestima. La autoestima se construye a través de la seguridad en mí mismo. Sin embargo, con este tipo de situaciones en las que nos vemos envueltos, lo que pasa es que nos empezamos a sentir inseguros, inseguros de mis habilidades o de mis capacidades o de mis conocimientos. O si solamente las personas me miran porque tengo esta discapacidad. Y esto nos empieza a llevar a las personas a producir un aislamiento social, es decir, alejarnos de las personas que nos rodean. Incluso hay personas que se alejan de sus familiares y amigos para evitar que ellos tengan esta consecuencia o que reciban frases como, échale ganas, todo va a salir bien. Y aunque son frases que los familiares y amigos les pueden decir para que ellos se sientan más positivos y generen esa seguridad y esa confianza, estas personas con baja autoestima lo que piensan es, pues me lo dice porque es mi mamá, o me lo dice porque es mi amiga y me quiere mucho y entonces por eso me lo dice. Realmente no significa que tenga una cualidad o un conocimiento, cuando es todo lo contrario. Realmente en muchas ocasiones lo decimos o lo compartimos porque es así, porque lo vemos, porque hay evidencias tangibles, ¿no? Yo veo que tienen los recursos y las competencias necesarias y por eso te lo digo. Sin embargo, con este tema de la baja autoestima, por esta inseguridad, por temas de discriminación, es un poco complicado que la persona lo entienda por sí mismo, que tiene esas cualidades. Otro tema muy importante son las consecuencias hereditarias, es decir, heredadas en cuanto a conceptos o ideas. Supongamos que estas herencias transgeneracionales son porque a lo mejor mis papás en algún momento, por un tipo de discapacidad, sufrieron algún tipo de inseguridad o aislamiento o se sintieron retraídos de lo demás. Y para que los hijos no se sientan de esa manera, tratan de inculcarle a través de la protección el evitar esas situaciones, ¿no? Entonces, lo que están buscando es proteger. Sin embargo, muchas veces la protección no se da de esa manera, ¿no? Yo busco que no te lastimen y que no te hagan daño como lo que me pasó a mí, pero a veces ese aislamiento es tan reprimido, o sea, nos reprimen tanto, que entonces tampoco aprendes las habilidades necesarias para hacer frente a lo que está sucediendo. Otro ejemplo puede ser cuando una persona, por tratar de sentirse aceptada o por tratar de pertenecer a un grupo, buscando esta parte que tiene que ver con que me acepten y que me dejen ser parte de, puede llegar a ser o presentar una conducta de sumisión. Y esa conducta de sumisión lo que va a tratar es de enseñar a que tengo que hacer lo que los demás digan o lo que los demás quieren para que me acepten y yo ser parte de esto. Y dentro de estas ideas o creencias transgeneracionales, también se pasa a esta conducta de sumisión. O viceversa, hay otra conducta que aparece que es la violencia cuando la persona se siente a un nivel de tanta inseguridad que lo que hace es convertir su agresividad natural en violencia. Es decir, tú me discriminas, tú no me respetas, entonces yo te agredo, como tú me agredes, ¿no? Es ese sentido de justicia, de cuidarme. Y esto nos lleva a la otra cara de la moneda, donde yo me siento demasiado inseguro y entonces soy muy sumiso y dejo que digan lo que quieran de mí. Y también la inseguridad nos puede llevar a esta otra rama que es la violencia y la agresión hacia los otros. Entonces, todo esto nos afecta en nuestro sentido de pertenencia, en nuestro sentido de querer ser parte de, y en este tema de autoestima que es sumamente fundamental y que en muchas ocasiones sus repercusiones tienen que ver, como lo dije al principio, con temas de ansiedad, con temas de falta de manejo de estrés
con incluso temas de depresión. Y esto lo vemos reflejado en las mismas personas que vivieron esta discriminación por el tema laboral, como con sus familias o con los amigos que están a su alrededor. Bien, entonces, estas imágenes que les presentamos son para que ustedes puedan ver cuáles son las razones o por qué para nosotros es importante considerarnos parte de una comunidad enfocada en buscar que todos tengamos acceso y oportunidad a un trabajo, a desarrollar nuestras competencias. Entonces, hay muchas razones por las que podemos contratar a una persona con discapacidad. Por ejemplo, hace un par de días vi un anuncio en Facebook, es una imagen, donde su mamá y un chico con autismo entran a un supermercado de una cadena comercial muy reconocida y se acercan a un estante donde están todas las cosas revueltas, cajitas revueltas, de esos lugares donde te venden cajitas de cereales y un montón de cosas por 10 pesos, pero todo revuelto, ¿no? Y entonces lo deja ahí un momento y toma una foto de cómo se ve esa cajita y luego cómo se ve ahora después de que su niño con autismo arregla todo. De tal manera que las cajitas quedan organizadas y ordenadas por colores, por tamaños y todo queda organizado, ¿no? Y entonces ella reflexionaba y decía, cuando le das la oportunidad a alguien de aprovechar esa habilidad que tiene a favor de, es cuando ves resultados diferentes, ¿no? Estamos hablando de todos tenemos competencias, habilidades y capacidades distintas. Y es verdad que hay ciertos aspectos que podemos cuidar y que necesitamos hacer conciencia de cómo podemos ser parte de la comunidad dentro de la cual podamos nosotros apoyar en ese desarrollo de habilidades, de esas destrezas y reconocer eso más que un tema de una discapacidad. Que al final hay muchísimos ejemplos de restaurantes, de lugares donde ciertas personas, por ejemplo, con síndrome de Down, abrieron una cafetería y se volvieron muy famosos y exitosos. Y aunque la gente al principio compraba porque sentía esta necesidad de ayudar y de, pues me siento un poco culpable, les voy a ayudar, realmente el hecho de que sigan comprando y que se hagan más famosos es porque su producto es bueno y el servicio es muy bueno. Entonces, si al principio lo que movió a la gente a ir a comprar a ese lugar fue el sentimiento de te voy a ayudar o creo que lo necesitas, en realidad se dieron cuenta de que es por el servicio y por el producto. Entonces, es lo que estamos tratando de buscar a través de este tipo de charlas y de lo que nosotros les compartimos el día de hoy. Bien, vamos a pasar entonces al espacio de las preguntas. Esperamos que hayan podido escribir algunas de sus preguntas para que nuestro moderador Daniel las pueda ir leyendo y podamos irlas contestando. Muy bien. Gracias, Sandra. Hay algunas preguntas. La primera es, ¿lo correcto sería trabajar en cursos o capacitación donde se integre el desarrollo humano para elevar la autoestima? Ok, creo que sí, me parece una pregunta muy interesante. Parte de practicar o mejorar la autoestima, que es para todos en general, no hablando de la discriminación o la discapacidad, es aprender a autoconocernos, saber qué nos gusta, para qué somos buenos, conocer mis fortalezas y a mí me gusta llamarla más áreas de oportunidad o mejoras de competencias, más que debilidades. Porque eso me ayuda a saber, evaluar qué es lo que necesito y si sé que en esto estoy flaqueando, entonces puedo buscar un taller, un curso, un libro, la charla con una persona que sepa más del tema. Es decir, hay infinidad de recursos que me pueden ayudar a mí a fomentar y mejorar esa habilidad o esa capacidad. Y en el tema de la autoestima, que se trabaja mucho desde el punto de vista psicológico con la inseguridad, es volver a retomar
qué es lo que me gusta, cómo lo puedo obtener, cómo puedo sentirme más satisfecho conmigo mismo. Hay un ejemplo muy sencillo que quisiera compartirles. Cuando ustedes hacen algo bueno, algo que les parece en lo que fueron un logro, cuando alcanzan una meta, ¿cómo se recompensan a sí mismos? Eso habla mucho del tema de mi valor, de cómo yo me siento valorado y de cómo yo me valoro a mí mismo. Hay gente que me dice, no, pues yo nunca veo que hago nada, o nunca me doy nada, o estoy esperando que alguien más me evalúe y me diga que soy bueno, o que lo hice muy bien, o que me aplaudan, ¿no? Pero entonces la reflexión es, ¿qué haces tú para valorarte? ¿Cómo te das un premio? ¿Y el premio qué es? Eso puede ayudar mucho con los temas de autoestima. Y otro ejercicio muy rápido que también puede ayudar y en el que ustedes pueden reconocer en qué nivel de autoestima están, es cuando una persona te hace un halago o te da un cumplido, ¿qué haces? ¿Qué es lo que dices? Por ejemplo, imagínense que van en la calle y se acerca una persona y les dice, oye, qué padre tu pantalón, o está muy padre tu blusa, ese color te queda genial. Y me ha tocado muchas personas que digan, ¿qué esto? Ya está viejito. Ay, ¿cómo crees? Ay, no, ¿cómo crees? No, para nada. Y entonces este tipo de frases y este tipo de comentarios lo que hacen es desvalorizar el comentario que te hicieron y tú inconscientemente haces lo mismo contigo mismo. Cuando lo primero que podríamos decir es gracias por reconocer que el color me queda bien, o gracias porque pues en la mañana no sabía qué ponerme y me puse esto, o gracias, sí, el pantalón está viejito, pero yo creo que todavía se me ve bien. Este tipo de frases o comentarios son muy diferentes al no darle valor al comentario de alguien más. Y lo único que reflejan es que yo no le doy valor a cómo me veo, cómo me siento o a quién soy. Excelente. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Se tomaría como discriminación si se prepara al personal laboral para el nuevo ingreso de una persona con discapacidad? Se las contesto. No, en realidad yo creo que debería de ser una buena práctica. Haciendo un poquito de investigación de campo, yo hice entrevista y pregunta a varias personas que quizá ni siquiera yo conocía su trascendencia o la dificultad que habían vivido en algún momento, y alguna persona me comentaba que cuando había llegado a aplicar a un trabajo, lo primero que le dijeron es, oye, avísame si vas a necesitar alguna mesa, una silla especial o algo, porque si es así, pues nosotros no vamos a poder hacerlo, ¿no? De entrada ya obviamente la persona con el autoestima, pues evidentemente fue hacia abajo y ya no quiso ni siquiera seguir. Me decían, aunque me dieran la oportunidad de trabajar, yo ya no me sentiría a gusto estando en esa organización. Entonces, no considero que el hecho de impartirles, digamos, preparar de manera inicial a las personas, más bien nos da la idea de que estamos tratando de sensibilizar a nuestro equipo de colaboradores o a la persona que ingresa, o estamos tratando de ser incluso inclusivos a este tipo de personas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que lo ideal sería que fuera para todos, no solamente en el momento en el que vamos a contratar a alguien, sino que desde este momento se empezara a dar, que desde este momento busquemos cursos, el mismo CONAPRED da los cursos de manera gratuita y capacitaciones y no esperar a que a una persona llegue y nos toque y nos pida la oportunidad, sino hacerlo desde este momento. Pero no sería un acto discriminatorio, sino más bien sería atender a sensibilizarnos para estas personas. Y Evelyn, si me permites agregar algo, Claro. Lo que dijiste, de que se concentren en el sistema más que en ajustar cosas para una sola persona. Yo siempre pienso en cómo me sentiría yo si 50 personas o 100 personas en una compañía están todos pendientes de que yo tengo una discapacidad
y que están haciendo todo eso porque yo voy a entrar a la compañía, yo me sentiría, de hecho no me sentiría bien. Diferente sería que, y estoy hablando es cómo se sentiría la persona, su dignidad. Diferente es como dijiste al final, Evelyn, que el sistema sea ajustado para que siempre estén allí las herramientas para ajustar no solamente discapacidades físicas y mentales, pero otros tipos de características humanas que requieren también ajustes. Así no me sentiría mal, porque ya sé que es un sistema de la compañía que está preparada para ajustar discapacidades. Excelente. Tenemos también otra pregunta de parte de José Aguilar. Buen día. ¿Habrá forma de que se comparta la ejecutoria de amparo en revisión aumentando en la sesión? Sí, claro que sí. De hecho, quiero enlazar a la pregunta que nos hizo nuestro colega Antonio. Nosotros obtuvimos la resolución porque se encuentra de manera pública, es decir, toda la información se encuentra, a excepción de los datos personalísimos, que evidentemente esos se encuentran resguardados, pero con muchísimo gusto les podemos compartir. Ahorita estaba intentando hacerlo en el chat, me parece que no es posible, pero les vamos a dejar nuestros correos electrónicos. Me pueden mandar un correo electrónico solicitándola y yo se las hago llegar por ese medio. Y respecto a lo que nos preguntabas, o me preguntabas directamente, Antonio, fíjate, desafortunadamente solo tenemos ahorita la resolución del amparo en revisión, es la única información que tenemos. Sin embargo, ya solicitamos en vía de acceso a la información a través del organismo de transparencia, que nos den esos datos, porque al final, bueno, se resguardan desde de cierto tiempo, entonces si la ley así nos los permite, solicitamos solamente que nos den esa información y con mucho gusto la vamos a compartir, porque realmente el resarcir económicamente por el daño moral en México es muy complicado lograr eso, es incluso muy costoso y la reparación pues tampoco es tan monetariamente tan elevada, ¿no? Pero con mucho gusto también en cuanto nos den respuesta sobre ese dato, se los compartiremos. Excelente. Tenemos esta pregunta. ¿Cómo se podría incentivar a las empresas a ser más incluyentes? Nadie quiere responder esta. Yo creo que tiene dos componentes, el componente de entrenamiento y educación, no solamente a nivel de la empresa, pero a nivel social. Esto incluye escuelas, colegios, universidades, etcétera, tecnológicos. Y desde el punto de vista legal tienen que existir consecuencias que afecten el presupuesto de las compañías para que estén pendientes de que si no tienen antidiscriminación, antiacoso por razones de características humanas en sus sistemas, las penas serían graves financieramente. Desafortunadamente esa estrategia funciona, preferiría que nos enfocáramos más en la educación, pero cuando la educación no funciona tiene que haber un sistema que respalde proteger a las personas que sufren por su dignidad, su respeto mutuo, respeto propio y sentimientos. Sí, yo solo para complementar lo que nos compartes, Antonio, diría también que en México la norma 035, que nos habla de este bienestar psicosocial, también nos puede ser de mucha utilidad en temas laborales para poder cuidar a través de la psicoeducación a los colaboradores dentro de una empresa. Si bien es cierto, hay otro tipo de situaciones legales que se deben considerar. Parte de esa norma ahorita y por el tema de la contingencia y para que muchas empresas puedan seguir laborando de manera activa, se está buscando que se aplique de manera inmediata, de tal forma que a través de esta podemos nosotros buscar el bienestar de todos los colaboradores, obviamente pues también en los temas que estamos tratando hoy de discapacidad.
Quisiera agregar un último comentario, Sandra, porque me motivaste a otra idea. No es solamente lo correcto, lo que se debe hacer porque es correcto. Es también un incentivo financiero para algunas compañías contratar a personas con discapacidad, como por ejemplo el restaurante que mencionaste, Sandra. Solo por el hecho de que su política es darle trabajo e incluir a personas con discapacidad, le ha generado a ese negocio mucho más ingreso, que lo hicieron en un primer lugar porque era lo correcto, más adelante se creció. Entonces también hay incentivos financieros para las compañías en tomar estas políticas. Muy bien, excelente respuesta. Gracias. Tenemos otra pregunta que es, ¿se puede determinar como discriminación que el jefe inmediato no te hable incluso al grado de no saludar porque está en desacuerdo con tus ideas y te debes de dirigir con el jefe inmediato superior? Wow, sí. Y vas a comentar algo, Evelyn. Sí. Perdón, ya, es que se me fue la pantalla un poco. Sí, aquí me parece bien importante destacar que estamos en la sociedad, desafortunadamente hemos normalizado muchas actitudes de discriminación. Y digo desafortunadamente porque es una realidad. Desde el momento de ir a solicitar un empleo, desde el momento de las condiciones que nos van a dar para siquiera aplicar a la solicitud o ya estando dentro de la organización, lo que se nos permite o lo que no se nos permite hacer dentro de la actividad ya laboral. El hecho de justo de no hablar por estar en desacuerdo con las ideas, por supuesto que es un acto de discriminación. Aquí lo importante sí sería establecer, acercarse a las personas que se encuentran en el área de recursos humanos. Lo ideal es acercarse directamente con la persona y en un término de plática personal, quizá tratar de solucionarlo, pero sí es importante dejar algún antecedente sobre esta actividad discriminatoria porque efectivamente se empieza a dar con tanto y con tanta regularidad que lo normalizamos. Y eso es el mayor peligro que tenemos. Pensamos que eso es así. También comentaba con algunos de mis compañeros o conocidos que a lo mejor habían sufrido en algún momento dado algún tipo de discriminación y me decían, bueno, es que como siempre pasa eso, pues ya mejor te das la vuelta y te vas. O escuchaba a un miembro de una asociación que capacitaba a las empresas contra discriminación y me llamaba la atención porque al final él decía, bueno, lo que pasa es que yo les sugiero que no demanden. Si en algún momento dado ustedes consideran que la empresa o la organización comete actos discriminatorios y no son acordes a los valores que ustedes tienen, pues busquen otra empresa que sí lo sea. Entonces, creo que ahí ya estamos cayendo en un error. Es que no se trata de que yo tenga que ir en búsqueda de la empresa o de la organización que esté acorde a mis valores o a lo que yo considero justo, sino más bien una inclusión total. Y yo creo que sí es bueno, digo, somos abogados de empresas, pero yo creo que aquí sí no nos podemos detener. Sí es importante que presenten quejas, sí es importante que presenten denuncias, porque es la única forma en la que como sociedad pues vamos a impulsar esta inclusión, ¿no? Que al final para todos va a ser muy sana. Excelente, Evelyn, y estoy de acuerdo. Creo que, y el hecho de que seamos abogados de empresa no quiere decir que nuestros clientes no cumplan la ley. Nuestros clientes cumplen la ley. Yo creo que, por lo menos acá, es fácil hacer la distinción, bueno, un poco más fácil hacer la distinción entre discriminación y hostigamiento u acoso. Si bien hostigamiento u acoso, por razones del Código de Derechos Humanos de Ontario, por ejemplo, es un acto de discriminación, la ley lo separa en dos y de esa manera se puede ver más fácil. Cuando veo estos hechos, se puede determinar como discriminación que el jefe inmediato no te hable incluso al grado de no saludar porque está en desacuerdo con tus ideas. Hay dos cosas. Una, eso parece una actividad de hostigamiento por parte del jefe. El segundo punto es porque no está de acuerdo con tus ideas. ¿Son esas ideas relacionadas con el trabajo o son esas con las operaciones regulares del trabajo? En ese caso no sería discriminación.
o estamos hablando de que tienes ideas de inclusión, de traer a más personas con discapacidad o con otras características, igualdad de género, etcétera. Si esas son las ideas con las que este supervisor no está de acuerdo, entonces sí sería hostigamiento en contra de los derechos humanos. El otro punto de crear una actividad diferente ya sí sería una actividad discriminatoria directamente, porque están tomando una decisión en contra de esa persona y de nuevo, si estamos hablando de Ontario, tendría que estar conectado con una razón del Código de Derechos Humanos de Ontario, no simplemente un impasse o una falta de comunicación entre las dos personas, o porque no se llevan bien, porque no se caen bien. Eso no tiene que ver con derechos humanos. Muy bien, gracias por las respuestas tan completas. Daremos respuesta a 3 preguntas más y concluiremos este apartado. La siguiente es: mediante un test, evaluación o peritaje psicológico, ¿podría determinarse la existencia y grado de afectación por discriminación? Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo no tengo mucha experiencia en el tema del peritaje psicológico. Sin embargo, ayer, precisamente en la tarde, entré a una conferencia de una perito donde estaba explicando algunos casos más enfocados en el tema de abuso sexual en niños y cómo abordan los temas del peritaje. Básicamente ella hablaba de hacer una evaluación a través de una entrevista directamente con la persona o la víctima. Entonces, un poco transponiendo ese trabajo que ella comentaba, me parece que, y porque yo sí he estado en el área de recursos humanos, lo que normalmente yo hacía cuando estaba en las empresas es levantar una entrevista al colaborador donde esta persona me narrara cómo fueron los hechos, cómo se sintió, qué fue lo que pasó, qué le dijeron, perdón, qué le dijeron, dónde estaban, y a través de una entrevista también con el jefe y hacer una investigación. En algún momento contraté un par de personas de una empresa externa para que viniera a evaluar específicamente un caso de acoso laboral, de acoso sexual en el trabajo. Me imagino que podría ser un sistema similar, perdón. Si me permites, lo investigamos más a fondo y te mandamos una respuesta vía correo con algo más puntual. Sí, me gustaría nada más incluir un poquito aquí. Me parece que sí, pero no sería 100% determinante un estudio psicológico, aunque sí me parece importante, porque algunos peritajes psicológicos no porque no sean buenos, sino porque quizá no podemos incluso llegar, no podrían llegar incluso a ser suficientes. Hay veces que ya se necesita un psiquiatra, ¿no? Que entiendo, digo, no soy experta, pero entiendo que es una especialización distinta, un psicólogo o un psiquiatra, o cuando ya a lo mejor incluso trae una afectación anterior y esto solamente es el detonante de una afectación más grave. Entonces, quizá no solamente con un cuestionario se pueda determinar, sin embargo, una buena práctica de las empresas puede ser incluso comenzar a generar las evaluaciones para saber cómo está el ambiente laboral y muy probablemente del resultado de estas evaluaciones se pueda observar en qué partes está incurriendo o si hay algún tipo de malestar. Y no solamente porque nos llevemos o no nos llevemos bien, sino porque pudiera ser causal de algún acto discriminatorio y que no nos estemos percatando realmente que eso está sucediendo. Muy bien. Tenemos unos comentarios. De por qué no hay capacitación para las empresas y personal para actualizaciones. Como por la parte cuando comentaban la discriminación por grado del jefe, para no saludar y ese tipo de cosas, ¿no? Estaremos con la siguiente pregunta.
que es: ¿a qué instituciones o con quién puedo dirigirme para solicitar apoyo si he sufrido discriminación por discapacidad? Sí, bueno, justo lo que les comentaba, está directamente el CONAPRED, aunque quiero hacer un poquito mención a lo que dice José Heredia, que dice que no hay capacitación para las empresas y el personal. Es importante también que nosotros sepamos que no solamente es la obligación de la empresa, o sea, por supuesto que es obligación de la empresa, pero no solamente responsabilicemos a quien nos contrata, si nosotros podemos por iniciativa propia presentar a lo mejor una propuesta para capacitación o para acercarnos al organismo como es CONAPRED, que nos ayude o que nos oriente sobre qué podemos hacer dentro de la organización para ser empáticos y lograr incluir a las personas con discapacidad, lo podemos hacer. O sea, no esperemos a que alguien más lo haga o a que necesariamente la empresa, a lo mejor la empresa tiene 1000 cosas que resolver y en ese momento no ha pensado en que eso podría ser bueno, como bien nos dice Antonio, hasta económicamente, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo han analizado y puede ser que sea una buena opción, tanto socialmente como económicamente. Entonces, yo lo que les aconsejaría es que si ustedes ven una situación de oportunidad en su empresa, que se acerquen al área de recursos humanos, que se acerquen directamente con el director general o el dueño de la empresa y les propongan hacer una inclusión de este tipo, una capacitación, y a lo mejor podemos sembrar la semilla, pues justo para generar una buena práctica en la sociedad, ¿no? Y perdón, lo de a quién podemos acudir, pues puede ser directamente con APRED. Igual, si gustan, ahorita les voy a compartir la liga directa de la página, y también en algún momento dado, si requieren alguna asesoría general y saber a quién dirigirse, se pueden dirigir con nosotros y les orientamos. Tratándose de organismos gubernamentales, hay que decidir entre si CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como son instituciones de gobierno y servidores públicos, ahí sí tendría que ser directamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tratándose de personas privadas o una empresa que haya violentado de alguna forma los derechos o que sintamos que fuimos discriminados de alguna manera, pues puede ser directamente CONAPRED. Muchas gracias por la respuesta. Como última pregunta sería: ¿una institución gubernamental se puede certificar? Sí, de hecho sí, justamente tanto las instituciones privadas como gubernamentales se pueden certificar, pero adicionalmente también pueden establecer mejores prácticas. Hay publicaciones o hay informes sobre qué ha hecho cada institución y no importa si es privada o pública. Es decir, esto es para todos. Aquí sí no hay distinción. Se puede también y también se puede generar programas de concientización, de capacitación, pero estas van a partir también dependiendo de las áreas de oportunidades que se tengan. Pero sí es posible. Gracias por la respuesta. A todos los que quieran hacer diferentes preguntas, recuerden que las pueden hacer en el chat y las estaremos contestando vía correo electrónico. Damos por terminada la sección de preguntas. Agradezco a todos nuestros ponentes por compartirnos tan valiosa información y a todos los asistentes por acompañarnos, por lo que me gustaría hacer de su conocimiento la siguiente información. Si te interesa recibir asesoría legal sobre contratos, convenios, outsourcing, renuncias, litigios, propiedad industrial, derechos de autor, franquicias, programas de protección legal, temas de privacidad, entre otros, te recomendamos a la licenciada Evelyn Consuelo, de quien aparecen sus contactos en tu pantalla. Si buscas mejorar tus conocimientos sobre cumplimiento de leyes del trabajo, estándares mínimos, derechos humanos, salud y seguridad ocupacional, asimismo aprender más sobre la forma de abordar temas como acoso en los lugares de trabajo, así como acoso sexual, discriminación,
y violencia o buscas asesoría legal, te dejamos los datos de contacto y redes sociales del licenciado Antonio Urdaneta y sigas aprendiendo más sobre las mejores prácticas a nivel mundial. Te invitamos a que seas parte de una comunidad en desarrollo constante, asistiendo a nuestra siguiente charla. Psicoeducación financiera. ¿Cómo calcular el valor de mis servicios? Descubre cómo influye tu autoestima al momento de asignar precio a un producto o servicio y aprende cómo calcular el valor financiero de lo que haces para que realmente generes los ingresos que necesitas. Acompáñanos escribiéndote a los medios que aparecen en tu pantalla, ya que esta charla será totalmente gratis. Reconocemos la labor de otros profesionales mostrando sus datos. Agradecemos a todos los asistentes por su participación en este evento y oficialmente damos por concluida nuestra videoconferencia. Que tengan una excelente tarde o noche. Muchas gracias a todos. Gracias, un gusto. Gracias, Antonio y Sandy. Gracias Gracias, a Evelyn. ustedes. Gracias, Sandra. Gracias, Daniel. Un abrazo a todos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta Gracias a todos por luego. estar con nosotros. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future. Our future. Hola, buenas, soy Javier. No hay límites capaces de parar a una persona que lucha por su sueño. Hay pero existen miles de barreras que se levantan al paso para frenarla. Cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. Ella es Ixchel. Hace 26 años un accidente automovilístico le cambió la vida para siempre a ella y a su familia. Ese día perdió a sus padres y también la movilidad en sus piernas. Tenía apenas 8 años y desde entonces tuvo que usar una silla de ruedas para salir adelante. Tuve traumatismo craneal y tuve lesión en la médula. Por eso ya no pude caminar. Y digo, fue medio feo porque pues ya me daban por desahuciada. Sin embargo, a pesar de su discapacidad motriz, nada la detuvo para que se pudiera preparar y sobresalir. Tiene una licenciatura, una maestría y habla 2 idiomas. Muchas veces su condición física fue limitada para obtener un espacio laboral. Sin embargo, desde hace 6 años es servidora pública en el gobierno del Estado de México. Pues me la vi difícil con algunos compañeros, pero pues yo siempre con la idea de que yo iba a poder más que ellos, pues me quedé con la plaza porque me tenía que quedar y... Ixchel, como miles de personas con discapacidad motriz, todos los días tiene que enfrentarse a dificultades de movilidad. La falta de rampas en banquetas le complica la circulación por la calle.
No puede usar la mayoría de los baños públicos porque no están adaptados. Restaurantes, teatros y tiendas comerciales no destinan espacios para personas en su condición. Cuando llegas a un estacionamiento y le dices al señor que está estacionado en lugar de discapacidad, le dices, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y te dice de groserías, mejor ahí ves la falta de educación que en unos niños de la primaria. Si Ishel y el resto de las personas con discapacidad no se limitan, desearían que la sociedad no lo hiciera, pero desgraciadamente son discriminados y los hacen a un lado. Podrán tener limitaciones físicas, pero cuando algo se proponen, lo logran. Con imágenes de Vicente Maya, Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future.